Hablemos de la Revolución Francesa, una década de agitación, de idealismo y de terror que no solo puso a Francia patas arriba, sino que, literalmente, redefinió el mundo moderno. Fue el momento en que el feudalismo y el absolutismo empezaron a derrumbarse. Y todo gira en torno a un lema que seguro que todo el mundo conoce: libertad, igualdad, fraternidad. Suena increíble, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, ¿a qué coste? Este es justo el dilema que vamos a explorar. Ese choque brutal entre los ideales tan nobles de la Revolución y su realidad, que fue de todo menos noble. Para entender cómo algo tan tremendo pudo pasar, tenemos que rebobinar un poco. Hay que ver qué se estaba cociendo en la Francia de finales del siglo XVIII. Y la verdad es que el país era literalmente una olla a presión a punto de reventar. Fijaos en la sociedad francesa de la época, que estaba dividida en tres estamentos. Los números lo dicen todo. Por un lado, el clero y la nobleza, que entre los dos no llegaban ni a 500.000 de personas. Y luego estaba todo el resto. 27 millones de personas. El llamado tercer estado. Y ahora viene la clave del asunto. ¿Quién pagaba los impuestos? Pues sí, solo ellos, los 27 millones. Una minoría privilegiada que vivía a costa del trabajo de una inmensa mayoría. Sencillamente, esto no podía durar. Y por si esa desigualdad brutal no fuera suficiente, se juntó todo. En lo político, un rey absoluto, Luis XVI, que acumulaba todo el poder, pero era incapaz de tomar decisiones firmes. En lo económico, la situación era un desastre, malas cosechas que trajeron hambre y una deuda pública por las nubes por culpa de las guerras. Y en lo social, el tercer estado estaba asfixiado no solo por impuestos, sino por obligaciones feudables, cosas de la Edad Media que les ataban a los nobles. Y para rematar, mientras todo esto pasaba, las ideas de la Ilustración sobre derechos, razón y que el poder debía venir del pueblo estaban por todas partes. Eran la chispa perfecta para toda esa pólvora acumulada. Así que, con este panorama, el estallido era cuestión de tiempo. No era una posibilidad, era una certeza. Y el año clave, el año en que todo saltó por los aires, fue 1789. Es que la velocidad a la que pasó todo es de vértigo. En mayo, el rey convoca a los Estados Generales para intentar arreglar las finanzas. Un mes después, en junio, el tercer estado se planta y se autoproclama Asamblea Nacional. O sea que reclaman el poder para ellos. Para el 14 de julio, la gente en París ya está saltando la Bastilla. Y en agosto ya tenemos la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En solo unos meses, el sistema que llevaba siglos en pie se vino abajo. Y un momento, hablemos de la Bastilla. Es curioso, porque cuando la tomaron, dentro solo había 7 presos. 7. No es que liberaran a miles de personas. Pero no importaba. Lo que importaba era el símbolo. Era la prisión del rey, el lugar donde te podían encerrar por capricho, sin juicio. Su caída fue como decir en voz alta: se acabó el poder absoluto. Y para que nos hagamos una idea del espíritu de ese momento, hay una frase de Rabaut Saint-Étienne que lo resume todo. Dijo: «Pero señores, ni siquiera es la tolerancia lo que reclamo, es la libertad». Fijaos en el matiz. No estaban pidiendo que les permitieran ser libres, estaban exigiendo la libertad como un derecho fundamental. Pura mentalidad de la Ilustración. Pero, y siempre hay un pero en estas historias, ¿verdad?, todo este idealismo, toda esta euforia, no tardó en torcerse. La revolución entró en una fase muchísimo más oscura y sangrienta. Una fase en la que, como se suele decir, empezó a devorar a sus propios hijos. El conflicto interno se polarizó que daba miedo. Básicamente había dos bandos que no se podían ni ver. Por un lado, los jacobinos, los radicales, los duros, con mucho apoyo en París y decididos a borrar del mapa la monarquía. Por otro, los girondinos, más moderados, con más respaldo en las provincias entre la burguesía, que buscaban un cambio más gradual, quizás una monarquía con una constitución. Y claro, estas no eran discusiones de café, eran luchas a vida o muerte por el futuro de Francia. Unas divisiones tan profundas que, inevitablemente, iban a acabar en violencia. La nueva república estaba naciendo, sí, pero también se estaba partiendo en dos. Y la espiral radical no paró de girar. En septiembre del 92, adiós a la monarquía, hola a la Primera República Francesa. Unos meses después, en enero del 93, el rey Luis XVI es guillotinado. Y ahí es cuando el poder recae en el famoso Comité de Salvación Pública, con Robespierre a la cabeza. Su misión, entre comillas, era salvar la revolución. Y para ello, desataron la violencia de Estado. El resultado se conoce como el reinado del terror. La cifra es escalofriante, unas 50.000 personas ejecutadas o muertas en prisión.
Pero lo peor no fue solo el número, fue el clima que se creó. La paranoia se convirtió en política de Estado. Ser sospechoso de actividades contrarrevolucionarias era suficiente para acabar en la guillotina. Y sospechoso podía ser cualquiera que no pareciera lo bastante revolucionario. La violencia se convirtió en una herramienta para purificar la nación. Una auténtica locura en nombre de la libertad. Después de tanto caos, de tanta sangre, Francia estaba agotada. La gente solo quería orden, estabilidad. Y es en ese vacío de poder, cuando todo parece perdido, cuando suele aparecer una figura que lo cambia todo. Y esa figura, claro, fue Napoleón Bonaparte, un general que en 1799 da un golpe de Estado y básicamente pone fin al experimento revolucionario. Se acabó el caos, centralizó el Estado y, aquí viene lo interesante, creó el Código Napoleónico. En este código recogió muchos de los principios de la revolución, como la igualdad ante la ley, y luego, a través de sus guerras, acabó extendiendo estas mismas ideas por toda Europa. Es una paradoja tremenda, un dictador expandiendo las ideas de la libertad. Porque al final, a pesar de todo el horror, el legado de la revolución es innegable y llega hasta hoy. Supuso el fin del absolutismo y el feudalismo, estructuras que parecían eternas. Colocó a la burguesía en el centro del poder político. Pero sobre todo, plantó la semilla de la democracia moderna, la idea de que el poder está en el pueblo. Su Declaración de los Derechos del Hombre es la base de muchas de nuestras libertades, y las ideas de liberalismo y nacionalismo que liberó, redibujaron el mapa del mundo entero. Lo que nos deja con una última reflexión. Una pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Habría sido posible llegar a la democracia moderna, a los derechos que hoy casi damos por sentados, sin pasar por el terror revolucionario? Es esa relación tan incómoda entre el progreso y la violencia, un dilema que de una forma u otra sigue muy presente en nuestro mundo.